a enterar muy pronto algunos de los afectados por, si recuerdas, Juan Antonio, el caso Afinsa, Fórum Filatélico, porque han creado un partido político. De hecho, le hemos pedido que se vengan a la radio. Está José Luis de Andrés, de Afinsa Trujillo, con nosotros en el estudio de Cáceres. Hola, José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Ana. Con novedades al respecto. A mí me gustaría, antes de comenzar y antes de llegar a este punto, al de la fundación de partidos políticos, ya con el visto bueno del Ministerio de Interior y demás, que recordáramos un poco, ¿no?, este caso, porque fue muy sonado y sobre todo afectó a muchísima gente en todo el país, también aquí en Extremadura. Juan Antonio, ¿lo recuerdas? Bueno, en España había empresas que se dedicaban, como ellos mismos dicen, a la inversión en bienes tangibles, decían cosas que se tocan, ¿no? Sí. El ejemplo de Los Hoyos es uno de ellos. Había más ejemplos, ¿no? Había obras de arte también, había, por ejemplo, bosques y maderas, me parece, había otro, ¿no? Bueno, el caso es que hubo dos grandes empresas que se dedicaron a esto, que tuvieron un notable éxito comercial, ¿no?, que son Afinsa y Fórum Filatélico, y en un determinado momento de su vida comercial, pues el gobierno decidió intervenirlas por una serie de cosas que después están ventilando los tribunales. Eso es lo que yo creo que se puede contar de esto, ¿no? Sí, por una presunta estafa que llamaban piramidal, ¿no? Esto de que... Pero hablamos de hace 10 años. Sí. Entonces, que cuando se gastaban nuevos socios, el dinero de los nuevos socios servía para pagar a los antiguos. Pero en realidad todo era una burbuja, ¿no? Ya, pero en 10 años suponíamos que muchas de las personas afectadas, pues se habrían sentido desgastadas, ¿no?, por la pelea, y vemos que no en todos los casos ha sido así, ¿no, José Luis? Bueno, agradeceros que me deis la oportunidad de expresarme. Yo represento a un colectivo importante, tan importante como 500.000 familias afectadas. Y bueno, empezabais bien diciendo algunas cosas, pero hay en otras que no estoy de acuerdo, ni siquiera está de acuerdo la Sala 28 de la Audiencia Provincial, que ahora procederé, si queréis, textualmente a leeros la sentencia, ¿no? Afinsa en ningún momento de su historia, llevaba 25 años trabajando dentro del marco legal en nuestro país, estafó a nadie. Nunca hubo ninguna denuncia de ningún estafado. Afinsa era una empresa mercantil. Para la gente que no sepa lo que es una empresa mercantil, simplemente es una empresa que se dedica a la compra y venta de bienes y servicios. Y un buen día, una inspectora de Hacienda, que también tiene esto más trasfondo todavía, pues decidió cambiar la calificación y decir que no era mercantil, que era financiera. Afinsa en esos momentos contaba con unos activos superiores a 500.000 euros. Era un grupo de 25 compañías que trabajaba en 8 países y 3 continentes y cotizaba por sus filiales en la bolsa de Nueva York. Como vosotros podéis imaginar, para entrar un día a cotizar una empresa en la bolsa de Nueva York, los requisitos son muy severos y las auditorías son muy exhaustas. Entonces no podemos empezar diciendo que es que había una burbuja. No, señores. Aquí había unos contratos lícitos, como dice la Sala 28. José Luis, que esto es... a ver, todo aquí evidentemente es presunto porque todo se está juzgando. Digo que eso es parte de lo que se le ha acusado a Afinsa, ¿no? Sí, las acusaciones de Afinsa las tengo yo más que aprendidas. Era delito contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, que no había sellos, que si los sellos los había eran falsos. O sea, ahí hubo una serie de barbaridades que se dijeron. José Luis, un momentito. ¿Nunca ha sido acusada de estafa, Afinsa? Por supuesto. No ha sido acusada de estafa, ¿no? No, la primera vez que se dice que supuestamente tiene estafa es cuando a la intervención del 9 de mayo de hace 11 años. No, pero digo, en un proceso judicial... En la vida. Es que en el caso de Fórum sí es así, ¿no? En el caso de Fórum sí ha habido acusación de estafa. Por eso que es bastante importante lo que tú nos estás diciendo, porque desde luego aclara una... Aquí no ha habido nunca... Es decir, Afinsa no ha sido absuelta de estafa porque no ha sido acusada de estafa, ¿no? Nunca jamás fue acusada de nada, nunca tuvo un apercibimiento de la administración, nunca tuvo una denuncia de ningún cliente, nunca ningún cliente... No, pero no me estás entendiendo. Vamos a ver. Afinsa ha sido acusada de insolvencia punible. Claro, pero no, esa es mi pregunta. Sí, algunas acusaciones tenía que haber para lavar la intervención que se estaba haciendo. ¿Pero ha sido acusada de estafa? Administración desleal, no. Insolvencia punible, estafa no, ¿no?
No. Falsedad documental. No, Antonio, ¿por qué es tan importante esta cuestión? Hombre, porque básicamente la venta piramidal en España siempre se ha tratado penalmente como una estafa, ¿vale? Entonces, y además porque en lo que yo tengo entendido, en el caso de Forum sí ha habido esa acusación, ¿vale? Y como son dos empresas del mismo sector, ¿no? Pues me parece importante hacer la diferencia, ¿no? ¿Vale? Bueno, de todas maneras, es importante que hagamos un apunte, y es que yo voy a hablar más de Afinsa porque yo era responsable dentro de esta empresa. Sí, ¿vale? Sí, porque los afectados son de dos tipos, ¿no? Los que invirtieron y también la plantilla, claro, que se ve afectada por, sí. ¿Y vais en el mismo barco, José Luis? Ahora mismo vamos en el mismo barco, ahora mismo vamos unidos, tanto Forum como Afinsa, hablamos de casi 500.000 familias, que eso supone una media de 2 millones de afectados. Y, lógicamente, después de ver tanto ir y venir en los juzgados y de que en un sitio dicen una cosa y otros jueces de otros juzgados dicen la contraria, bueno, pues ya hemos visto que el poder político de este país va unido al poder judicial y nosotros al final, 11 años después, hemos creado nuestro partido y a partir de ahora vamos a intentar que se aclare toda la verdad, que nos dejemos de decir cosas que no han sido nunca. Pero, José Luis, el planteamiento es este. ¿Creáis un partido político porque consideráis que demostrado que el poder político y el poder judicial están ligados? Demostradísimo. Creo que no tendrá ningún ciudadano ninguna duda de que el poder político y el judicial van de la mano en nuestro país. ¿Creéis que así los derechos de los trabajadores y de los afectados pueden estar más protegidos? Hombre, tenemos el caso Afinsa y Forum, que aquí se ha vulnerado todos los derechos del propietario de la filatelia, que era el cliente. En ningún momento se le ha dado la filatelia a ningún cliente que era propiedad según contrato mercantil de compraventa. Y José Luis, claro, ¿qué intención tendría? ¿Qué intención? No, digo que se decía que no había sello, incluso también. Sí, no había sello, pero decían que no había sellos, pero Afinsa al día de la intervención tenía 150 millones de sellos, todos auténticos y todos, como ha dicho la Sala 28 de la Audiencia Provincial, todos legales, auténticos, y todos estaban valorados en una docena de catálogos a nivel internacional y algunos catálogos, algunas empresas de catálogos de empresas de hace más de 100 años. O sea que este invento, para que os hagáis una idea, ahora mismo existe una empresa que se dedica a lo mismo que Afinsa a bienes tangibles en el Reino Unido, que se llama Stanley Gibbon, comercializa la misma filatelia que comercializaba Afinsa, se rige por los mismos contratos y nunca en la vida se le ha intervenido. Es una empresa que lleva, me parece que son 100 años, Stanley Gibbon. Pero es que además el grupo Afinsa está funcionando en 7 países actualmente del mundo, sigue cotizando en la bolsa de Nueva York y además nadie ha entrado en prisión de Afinsa. Entonces, ¿me puede ya alguien decir, aunque no sepa nada de derecho ni de procesos judiciales, dónde está el meollo de la cuestión? Juan Antonio Doncel sí que sabe mucho de estas cosas. ¿Dónde está el meollo de la cuestión, Juan Antonio? Me interesaría mucho incidir en esa ligazón entre el Poder Judicial y el Poder Político como causa de lo que se está pasando. Es decir, ¿y qué ganaría ese vínculo entre el Poder Judicial y el Poder Político cargándose a Afinsa y al Forum Filatélico? Claro, eso es lo que nos estamos preguntando todos. ¿Cuál es la motivación? No, te voy a decir por qué, que mi pregunta es un poquito vidriosa, ¿vale? Es porque básicamente esta es la estrategia de defensa que siguió Mario Conde. Es decir, hay un vínculo entre el Poder Judicial y el Poder Político que va contra mí porque yo les amenazo en su hegemonía, por así decirlo, y bien, y entonces te lo digo porque... Y es la que siguió Ruiz Mateos también. Y es la que siguió Ruiz Mateos. Entonces nos interesa mucho saber a qué te refieres tú con esa... Es decir, ¿qué ganaría el Poder Político y el Poder Judicial cargándose a Afinsa y Forum? ¿Por qué, según tú, José Luis, persiguieron a Afinsa? Eso es. Pues mira, me gusta mucho que me hagáis esta pregunta, creo que puede ser una de las mejores de la entrevista, y es muy sencillo. Es la pregunta de la entrevista, de hecho. Sí. Todo tiene su origen. Cuando nosotros hemos hecho investigaciones después de mucho tiempo, antes del día 9 de mayo, en una de las reuniones que teníamos los responsables con nuestro director regional en la sede de Cáceres, nos avisó de que estaba habiendo ataques por parte de un fondo buitre, de un fondo de inversión de alto riesgo. Además, el fondo ya hemos averiguado que se llama Kingsford Capital, ¿vale? Y que estaban intentando que bajaran las acciones de nuestra filial Scala Group en Estados Unidos, debido a que ellos habían apostado en corto. Para gente que no lo sepa, apostar en corto significa
coger prestados unos títulos, unas acciones, pensando que van a bajar mucho, luego cuando han bajado mucho se compran las acciones y se devuelven a la persona a la empresa que te las había prestado y te quedas con la diferencia. Eso es ganar dinero cuando bajan las acciones. Bueno, pues sencillamente hubo dos señores, un tal Luis Corrigan, responsable de este Kiss for Capital, ¿vale?, que se presentó en España junto con otro señor llamado Neil Martin e intentaron poner una denuncia en la Audiencia Nacional que no pudo darle cuenta al juez porque no eran ni españoles ni residentes. Pero la Fiscalía de oficio se hizo un poco eco de la noticia y empezó a investigar. Una inspectora llamada Teresa Llavar, de la agencia tributaria, se presenta un día diciendo que la empresa Afinsa no es mercantil, como llevaba calificando y pagando sus impuestos durante 25 años, con cartas de felicitaciones de todos los organismos oficiales y reconocimiento del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Dirección General de Seguros, de la Dirección de Tributos, de la Comisión Europea de Asuntos Económicos, todos ellos dando la razón de que Afinsa era mercantil. Y esta señora de la noche a la mañana cambia la calificación sin ninguna ley, sin ningún criterio y sin ninguna comprobación y dice que a partir de ese momento, como ella dice que es financiera, hay que intervenirla, debido a que la filatelia de los clientes pasaba a ser el activo de la empresa y la empresa entonces estaría en insolvencia punible. Pero, señoría, ¿cómo vamos a estar en insolvencia si es una empresa mercantil que paga sus impuestos? Sí, ¿y que esto paga qué su tiene IVA? que ver con el fondo buitre, José Luis? Pues sí, el fondo buitre al final hizo bajar, hubo acusaciones, estalló en la intervención el día 9 de mayo de 2006, se hace eco de la noticia a Estados Unidos, las acciones de Scala Group, la filial de Afinsa en Estados Unidos, valían 32 euros en el día antes de la intervención, pierden el 95% de su valor en bolsa temporalmente y el fondo buitre gana 900 millones de dólares por esa intervención. Al mismo tiempo, el gobierno del señor Rodríguez Zapatero se le condona una deuda de 21 millones de euros por uno de los grandes bancos de este país y el obstáculo tan importante que tenían los dos grandes bancos del país se lo quitan del medio, ¿vale?, hasta el punto de que cuando llega el ministro de Pedro Solbes, el ministro de Economía del momento, dice que las empresas había que quitarlas y ya está. A todo esto, en el juzgado de lo mercantil, en nuestro caso lo llevaba el juez Santiago Pedrá, había sentada en la puerta de la toma de declaraciones una señora que se llama Ángeles Durán, que es perito judicial, que trabaja habitualmente en la audiencia, y escucha decir a Santiago Pedrá, el juez que llevaba el caso, al fiscal: hemos intervenido a Afinsa y no tenemos nada, por Dios busca algo que se nos viene el caso encima. Al salir de la sala, el juez se queda pálido cuando ve allí a esta señora. Estas declaraciones están hechas y os puedo mandar las grabaciones de en vídeo de esta señora que ha dicho que va a testificar donde haga falta, ¿vale? A todo esto se nombran unos administradores concursales que lo que hacen es desadministrar la sociedad, porque no puede ser que un administrador concursal, como el caso de Afinsa, se lleve 1.582.000 euros de sus derechos, de sus honorarios, de su minuta. Me parece aberrante, pero me parece más aberrante que el primer mes que empieza con el timón de la empresa deje de pagar voluntariamente la Seguridad Social y Hacienda, cuando teníamos en nuestras cuentas corrientes 182 millones de euros en saldo solo en cuenta corriente, que no teníamos necesidad de tener tanto, ¿vale? Y 50 millones de beneficios que dábamos en el año 2005. Vale. Es decir, entonces, entonces el vínculo entre el fondo buitre y el poder político y judicial sería en dos momentos. En primer lugar, ellos quieren enriquecerse y manipulan de alguna forma a las autoridades políticas para que se lo permitan hacer. Y en segundo lugar, cuando el asunto avanza y realmente, según vosotros, no habría nada contra Afinsa, ellos se ocupan de fabricar cosas pruebas contra Afinsa para tapar el otro escándalo, que es que el fondo buitre ha conseguido ilícitamente enriquecerse. Eso sería claro. Aquí Juan Antonio, si esto es así, tenéis pruebas, lo habréis denunciado, ¿no? Lógicamente, aquí Juan Antonio, una cosa muy importante, y es que no se ha hecho un proceso como se podría hacer en cualquier mercantil, porque en caso de que hubiera habido, que no lo ha habido, una administración desleal, se coge, se saca al administrador, al presidente, se lo lleva donde haya que llevarle delante de los tribunales y la empresa continúa. Lo que no se puede es echar a 3.000 empleados a la calle, jugar con los ahorros de 500.000 personas que además se han quedado ahora mismo sin ello, vamos a intentar que se recupere todo, y el procedimiento no sea el que habitualmente se lleva, porque lo primero es buscar pruebas, lo segundo es acusar, y lo tercero es llevar delante de los juzgados con las pruebas. Aquí no, señores, aquí lo primero que se ha hecho ha sido condenar a la empresa, después acto seguido ejecutarla,
y después han empezado a investigar para ver si encontraban alguna prueba y por eso gritaba el juez Santiago Pedrá, no tenemos nada, por Dios busca algo, le decía al fiscal. Señores, que no somos tontos, la Audiencia que Provincial de Madrid ha 500.000... absuelto, ¿no? La Audiencia ha absuelto. No, la sala 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, si queréis os leo textualmente, es muy cortito. No, para que nos diga si ha absuelto o no, o no. Estamos ante un negocio, dice, estamos ante un negocio completamente legal, realizado mediante contratos mercantiles lícitos y vigentes, que en absoluto pueden ser considerados como índole financiera, y mucho menos de simulación relativa entre las partes, tal y como empecinadamente algunos han venido sosteniendo hasta la fecha. Entonces, a partir de ahora, con esa sentencia, Juan Antonio, Continúo porque es una parte muy importante. Esta sentencia, he cogido la parte casi final, esta sentencia de la Audiencia Provincial deja expedita la vía de reclamación patrimonial contra el Estado por haberse llevado a cabo una intervención a todas luces brutal e ilícita. Hombre, digo yo que si llegamos a este punto... Yo quisiera saber a partir de ahora qué, es decir, con esta sentencia y con la denuncia que José Luis, usted nos decía, que han formulado a partir de las afirmaciones que ha hecho, ¿no?, sobre todo lo anterior, ahora, Juan Antonio, ¿qué pasa? ¿Cuál es el recorrido que tiene? Yo entiendo que el fiscal y el abogado del Estado recurrirán al Supremo, digo yo, no lo sé, es lo que suele ocurrir, ¿no? Si no recurrieran, entonces efectivamente hay que aplicar la sentencia, pero yo estoy casi seguro de que el fiscal y el abogado del Estado presentarán un recurso al Supremo. ¿La sentencia de qué fecha es esta, José Luis? La sentencia esta de la Sala 28 es de 2012, ¿vale? ¿Y no ha habido recurso? Y luego ha habido más sentencias, que hay un montón que se ha habido recurso contra la sentencia. ¿Ha habido recurso contra la sentencia? No lo sé, si te digo la verdad. Yo creo que sí, porque si es del 2012 y no está ejecutada... No, es que el tema hay tantas implicaciones y tiene tantas ramificaciones que nos perdemos un poquito con todo esto. Bueno, no, el asunto es, José Luis, que claro, lo que pedís es que se restituya la empresa, o sea, que se la deje volver a funcionar otra vez. Y, por supuesto, daños y perjuicios contra el Estado, ¿no? Que el Estado repare, ¿no? Pero ahora esas peticiones las, tramitaríais o intentaríais agilizar como partido político, porque la vía judicial ya la tenéis, digamos, encaminada a través de estas sentencias que estaba leyéndonos, claro, ¿no? Sí, bueno, el objetivo principal de nuestro partido político... Por cierto, ¿cómo se va a llamar el partido? Sí, el partido político Unidos para la Independencia de la Justicia. ¿Vale? Ya lo podéis ver posiblemente en las redes sociales. Se ha encargado la responsable de comunicación de hacer una presentación formal del partido político como procede. Entonces yo hoy me vais a permitir que no hable mucho más, ¿vale? Pero en breve recibiréis noticias. Aquí la cuestión está esquemáticamente, y para que nuestros oyentes y afectados se enteren, es que hubo una intervención errónea por la calificación de una empresa de forma errónea por una persona que no tenía potestad para ello. Ha habido una intervención y un proceso judicial erróneo, con falta de pruebas. Todavía falta la primera prueba en la que diga que Juan Antonio Cano ha estafado a alguien, presidente de Afinsa. Todavía falta una sola denuncia y todavía falta una prueba en la que diga que ha habido insolvencia punible, administración desleal o falsedad documental. Falta la primera prueba. Es lo que tiene que tener muy claro todo el mundo. Que esto al Estado le sale más barato taparlo como se pueda y que al final nos rindamos porque cuesta 19.000 millones de euros como responsabilidad patrimonial del Estado, sí. Pero señores, esto es un grano que va cada día hinchándose un poco más y que al final va a acabar estallando, se lo aseguro que va a acabar estallando. Y no sería la primera vez en la historia de España que hay una responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Y lo vamos a pagar al final quiénes? Todos. Lo vamos a pagar todos. Vamos a estar pendientes. Hay que recordar que, claro, en Afinsa y Forum hubo mucha gente que tenía todos sus ahorros ahí y muchos de ellos todos los ahorros de una vida. Gente ya jubilada que todo su dinero lo había metido ahí y que se quedó sin nada de la noche a la mañana, ¿no? Exactamente. Porque... La media de los contratos Sí. La media de los contratos de Afinsa era aproximadamente de entre 6 y 12.000 euros, que no estamos hablando de grandes fortunas, había clientes de todo tipo. Pequeños ahorradores. Y muchos trabajadores, José Luis, además de trabajar en Afinsa, teníais también inversión ahí. Y muchos trabajadores, lógicamente, nos fiábamos 100%. De hecho, el gobierno, el Ministerio de Economía, recomendaba la inversión en filatelia a través de las grandes empresas que eran muy buenas y muy solventes, con una gran trayectoria, que se llamaban Afinsa y Forum. ¿Cómo es posible? Y todos recordamos al Fórum Filatélico de Valladolid, que jugaba al baloncesto en la ACB y que, bueno, pues era muy tremendamente conocido, ¿no? De hecho, hay un apunte, y es que las grandes empresas
tienen una calificación crediticia. Esto lo sabrá muy bien el profesor Doncel. Nosotros teníamos la máxima calificación por la empresa auditora fundada en 1841 que se llama Dun & Bradstreet. Tú pagas un dinero, te dan un informe y te dicen si la empresa es solvente o no es solvente. Afinsa tenía la mayor calificación que existía en cuanto a solvencia. No tenía deudas pendientes con nadie cuando la intervención. Pues vamos a estar de acuerdo, vamos a estar pendientes de todo esto. José Luis de Andrés, vamos a estar pendientes de ese grano, se sigue creciendo y a ver qué es lo que pasa. José Luis, muchas gracias, un abrazo. A ti, Antonio, un abrazo. Gracias, hasta la próxima. Vaya. Qué situación, Juan Antonio. Esto que ha dicho al final del informe forma parte de la cuestión, ¿vale? Aunque parezca que no, porque la entidad que les ha dado ese informe, es decir, habéis visto que no es Fitch, ni es Moody's, ni es Standard & Poor's. Sí. ¿Por qué? Porque la inversión a que se dedicaban estas empresas no es la misma que la que se dedican los bancos, claro. ¿Vale? Y por lo tanto están sometidos a un tipo de supervisión que es diferente, ¿vale? Quiero decir, por ejemplo, por compararlo con el proceso que tiene ahora abierto Ruiz Mateos, ¿vale? Ruiz Mateos vendió unos pagarés, ¿no? Y yo es que lo recuerdo muy bien, en el anuncio que salió en televisión de esos pagarés que ofrecían una rentabilidad muy buena, ponía claramente que esta operación está fuera del control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿vale? Esto está relacionado con esto, es decir, que si los Ruiz Mateos estafaron o no a sus clientes, no fue porque no cumplían con la normativa vigente, puesto que ellos dijeron en el anuncio de televisión eso. Entonces, aquí cuando nos ha dado este informe de solvencia, pues veis, no nos ha dado un informe de solvencia de Moody's, de Standard & Poor's o de Fitch. ¿Por qué? Porque esas empresas se dedican a informar la solvencia de otro tipo de entidades, ¿vale? Por eso lo que él decía al principio de financiera mercantil era bastante relevante, ¿vale? Vale. Claro, no, si es que... Y que si esto es cierto, tal y como lo ha contado él, es brutal, porque estamos hablando no ya de corrupción política a niveles altísimos, y desde luego de fondos buitre que lo que hacen es arruinar a millones de familias y corrupción para ganar judicial y ese eslabón que es todo el que está sistema peligroso, en fin, sí, de todas maneras nosotros, como él mismo ha dicho, tenemos muchos ejemplos de veces que el Estado ha sido condenado por responsabilidad patrimonial a cifras bastante altas. Por ejemplo, estoy recordando ahora al síndrome tóxico, ¿no? A los afectados por la colza, ¿no? Es decir, que hay, pero que se condenó y el Estado tuvo que hacer frente a un montón de iniciaciones que, por cierto, todavía muchos siguen pidiendo porque eso no está siendo ágil, ¿no? Lo que quiero decir es que yo creo que si al final ellos obtienen una sentencia de condena, yo creo que se ejecutará. Es decir, que en fin, que por más que sea mucho dinero y efectivamente al final lo tendremos que pagar todo, pero que ese canal de responsabilidad patrimonial existe y se practica, vamos, o sea que, ¿vale? Vale. Bueno, pues ya veremos a ver, claro, pero está viendo porque si un juez condena esto, está condenando también a otros jueces. ¿No? Juan Antonio Doncel se tiene que ir a clase, pero antes, por favor, dime si en este puente has podido pasear, puente de descanso, has podido pasear por el Parque de la Legión. Es un parque que estamos mirando todos mucho porque, bueno, allí había en su momento una obra de arte en homenaje a Luis Chamizo, a la Nacencia, una obra de Emilio Laiz, que estaba muy abandonada. Bueno, se robó directamente, el bronce se quitó de allí. Hay personas que estaban reivindicando porque aquello